Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor, por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades, Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. estoy cambiando mis flaquezas y estoy cambiando en todo lo que tengo, Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades, Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. estoy cambiando mis flaquezas y estoy cambiando en todo lo que tengo, Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. y sí, amén, y sí, y amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. ¿Cuántos están cambiando su tristeza? Por el Señor. Amén. Oh, sí, Señor. Amén. Aleluya, amén. Síguenos de tu poder, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré.
de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Y de ti será mi alabanza en la congregación. Y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Y será mi alabanza en la congregación. Y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Nombre, Señor, nombre, Señor. Quiero ver esas palmas, alabando al Señor. Es mi clamor, sin ningún temor, y puedo confiar. Bendito Jesús, te puedo escuchar, tu voz en sanidad está hablando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, todo por mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor,
Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Porque tú eres pan de vida, Señor. Tú eres esa agua que sacia nuestro ser, Señor. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Cristo tiene
¿Están listos para el alimento? Del 1 al 10, ¿cuántos están listos? Ah, bueno, eso, okay. Pero ese me lo escuché muy sin ganas. ¿Cuántos están listos? Eso, ok. Como siempre, para mí es un privilegio, un honor dejarle el tiempo, Pastor Jesse. Y bueno, como dice Ismael, ¿no? Es un privilegio darme el lugar. A mí también es un privilegio estar aquí, enfrente de ustedes. Amén. ¿Verdad? Dando la palabra de Dios, porque dar la palabra de Dios no es cualquier cosa, uno tiene mucha responsabilidad para no enseñar cosas raras, porque podemos encontrar en otras iglesias cosas raras, ¿verdad? Que aparentemente tienen cosas bíblicas, pero que realmente no son. Y por eso Pablo dice que tenemos que discernir, todo lo que escuchamos tenemos que discernir, tenemos que juzgar, ¿verdad? Cuando hay profecías, cuando hay mensajes, ¿verdad? La profecía es el mensaje de Dios hacia nosotros. Tenemos que juzgar que ese mensaje realmente contenga la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso para mí es un privilegio y una responsabilidad estar aquí. Así que vamos a comenzar. Y bueno, nuevamente les digo, Dios les bendiga. Gracias por pertenecer. Perdón, que tenemos fallas técnicas, que quisimos ponerle algo, ¿sí? Queríamos, dice, apareció una señal que dice, puede añadir tres personas como invitados, para que directamente a ellos, y no sé qué le movimos y ya nos salimos de foco. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Así que los que nos están viendo por internet y vieron esta situación, mil disculpas, esperemos que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y también saludamos a los hermanos que nos ven, los que se conectan por Facebook, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos hermanos que se conectan por medio de Facebook, ¿verdad? Algunos de México, algunos de otros lados, algunos de aquí mismo, de Estados Unidos. Dios les bendiga, gracias por ser parte de nosotros aún ahí a la distancia. Pues sin más preámbulos vamos a entrar, ¿verdad? En detalle. Vamos a ir al libro de Lucas, o el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas, ¿dónde está Lucas? Porque siempre me pierdo con Lucas. ¿Dónde está Lucas? Después de Marcos. ¿Y cuál está después de Lucas? Está San Juan. Oh, mi hermana, sí. Anda bien preparada. ¿4? Sí, Lucas. Sí, Lucas 4, versículo 16 al 21. Quise predicar este texto porque hoy tenemos Santa Cena. ¿Verdad? Hoy tenemos Santa Cena, hoy es el día que recordamos el sacrificio de Cristo Jesús. Recordamos lo que Él hizo por nosotros. Así que todos estamos ahí, versículo 16 al 21. ¿Sí? Dice la palabra de Dios así, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, hablando de Jesús, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice que entró como de costumbre, ¿no?, a la sinagoga. Jesús le encantaba estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿nos encanta estar en la casa de Dios o solamente a veces? Sigue diciendo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, gracias, porque permite, Señor, que en este día domingo, Señor, estemos aquí reunidos como tu pueblo, Señor, como tu iglesia, como hijos tuyos, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para escuchar de tu palabra, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestra mente, toque nuestro corazón, Señor, y mueva nuestra voluntad, para que nosotros podamos, Señor, ser esos hijos tuyos, Señor, que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra por toda la eternidad. Amén y amén.
Dice que fue ungido el Señor para dar buenas nuevas. Para dar buenas nuevas. Cuando una persona se gana la lotería, que se gane $200 millones, wow, no sé qué haría yo con tanto dinero, ¿eh? A lo mejor me perdería y, ¿verdad?, me iría al mundo, ¿verdad? Por eso Dios no me da esa cantidad de dinero. Pero digamos que una persona se gana $200 millones, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Van a ser unas buenas nuevas, ¿no? Va a ser una noticia buena. Wow, me saqué la lotería, $200 millones, ¿verdad? Y aparentemente va a encontrar una felicidad aparente, va a encontrar felicidad en ganar esos $200 millones. Y quizás tenga, con esos $200 millones, pueda comprarse una mansión en Beverly Hills, pueda comprarse un Maserati, un Mercedes, pueda comprarse varios carros, pueda comprarse la mejor ropa de marca, y si le gusta un traje como a mí, pues los mejores trajes, ¿verdad? Y se sentiría feliz, aparentemente feliz. Pero aún estas personas que llegan a ganarse dinero o que encuentren la felicidad en cualquier otra cosa, siempre van a tener un corazón vacío. Siempre va a les falta algo en sus corazones. Y podemos ver, hermanos, podemos ver en la gente millonaria cómo es que tratan de llenar ese vacío del corazón con cosas materiales, carros, casas, ¿verdad? Con vicios. Casi la mayoría de los hijos de los millonarios son viciosos. Casi la mayoría, ¿verdad? Tienen dinero para estar comprando heroína y todo ese tipo de drogas, porque buscan llenar ese vacío que está en su corazón, buscan llenarlo con algo. Pero la Escritura nos dice que Jesús vino a darnos las buenas nuevas. Así que este pasaje, el Señor es invitado, en el contexto de este pasaje, Jesús va a la sinagoga, es invitado a leer la palabra de Dios. Y en esto, cuando Jesús le dan el libro de Isaías, bueno, no era un libro, ¿verdad? Era un rollo, ¿verdad? Si entramos en contexto, no era un libro como este ya hasta como por el siglo III o IV empezaron a hacer las escrituras de esa manera, pero era un rollo que tenían que extender el rollo. Y Jesús llega a ese pasaje de Isaías 61:1, ¿verdad? Donde ese pasaje de Isaías 61:1 está profetizando Isaías al pueblo de Israel, o al pueblo de Judá, ahí en Jerusalén, está profetizando la venida del Mesías, porque vemos que en el capítulo 7 nos habla acerca que nacería un niño, y que por nombre sería príncipe, será príncipe de paz, Padre eterno, Rey admirable. O sea, Isaías, dentro de, cuando da esta profecía, ¿verdad? En el tiempo de Isaías, pues había muchas situaciones muy difíciles. La gente se estaba alejando de Dios. Había mucha injusticia sobre los indefensos, sobre los viudas, sobre los huérfanos. Había mucha injusticia social. El gobierno estaba corrompido. Y aparte de eso, Judá, el pueblo de Dios, se había ido tras los ídolos. Se había prostituido, dice la Escritura. Llama a prostituir cuando se van y adoran otros ídolos, otros dioses que no es Jehová. Eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Isaías. Toda esta situación. Pero cuando yo estaba leyendo el trasfondo histórico de Isaías, se me vino a la mente, bueno, ¿y no es lo que estamos viviendo ahora también? ¿No es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo? ¿Cuánta injusticia vemos en el mundo? Inclusive aquí en Estados Unidos también se ven injusticias aquí en Estados Unidos. La maldad está aumentando. Vemos ahora en las noticias, ya es algo cotidiano escuchar que un joven o alguien dispara en un lugar público y empieza a matar gente en un lugar público. Vemos injusticias sobre ciertas razas, ¿verdad? Sigue habiendo discriminación. Y no solamente aquí en Estados Unidos, sino inclusive en México hay mucha discriminación en México, ¿verdad? En México, cuando vemos a una persona indígena, muchas veces discriminamos a esa persona indígena. O sea, estamos viviendo esos mismos tiempos que Isaías estaba viviendo. Gobiernos corruptos, válgame Señor, en mi país el gobierno siempre ha sido corrupto desde que lo conozco. Pero aquí en Estados Unidos también se cuecen habas.
Aquí también hay en lugares del gobierno que están corruptos. La idolatría, hermano, hay idolatría para decir basta. Y la idolatría no solamente en cuestión de imágenes, ¿verdad? Porque tenemos muchas religiones, ¿no? Y sobre todo las religiones orientales son las que más hay idolatría, ¿no? Ajá. Pero no hablemos solamente de idolatría en cuanto a ídolos, sino hablemos de idolatría en cuanto a darle la preferencia a Dios. Recuerden que todo aquello que está antes que Dios es idolatría. Como dijera este teólogo, ¿verdad? Paul Tillich diría que mi preocupación, ¿cuál es mi preocupación última? Si mi preocupación última no es Dios, es idolatría. Entonces, en nuestro pleno siglo XXI estamos viviendo la idolatría tremendamente, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando de la gente que no conoce a Cristo, sino estamos hablando de la misma iglesia cristiana. Vemos idolatría en la misma iglesia cristiana. Imagínense, esos predicadores que según tienen el don de sanidad, ¿verdad? Y que ponen las manos y la gente se cae, pum, 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 y empieza a tirar, y algunos hasta con el viento hacen esto y la gente se cae. Y la gente que está viendo a este tipo de gente, ¿verdad?, idolatra a esas personas. Son lo máximo, ¿verdad? Entonces, en la iglesia aún cristiana, ¿verdad?, se encuentra la idolatría, así como en el pueblo de Israel, el pueblo que Dios liberó del cautiverio, el pueblo que Dios escogió, se empezó a corromper. La iglesia en nuestro tiempo también se ha empezado a corromper. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos posmodernos, hermanos, en los cuales, ¿verdad?, la relatividad es tremenda, ¿no? Todo relativo, ¿no? Dicen, no hay una verdad absoluta, ¿verdad? La verdad es relativa. La verdad es subjetiva. La verdad depende de cada quien. Tú puedes decir que eso es malo, pero para mí es bueno. Y tanto es tu verdad como tanto es mi verdad. Es lo que estamos viviendo hoy en nuestro siglo XXI. Es algo tremendo, porque si perdemos la objetividad, si perdemos la verdad objetiva, y nos vamos a una verdad relativa en la cual cada quien tiene su propia verdad, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y no solamente eso, hermanos, estamos viviendo en un tiempo, ya no hablo tanto de idolatría en cuanto a ídolos y en cuanto a tener a Dios en segundo lugar, sino, hermanos, ahora con ese movimiento de ideología de género que está tomando terreno en nuestros países. Argentina está tremendo, ¿verdad? Tenemos partes de Europa, Holanda, no sé, otros países allá que están peor, ¿no? Aquí en Estados Unidos, con Misa también está eso. Hay algunos estados de Estados Unidos que ya tienen que ser ley. Estaba escuchando que un hombre que está en la cárcel, ¿verdad?, se declaró como niña, como mujer, y ahora está pidiendo que se le mande a la cárcel de mujeres. Porque su género dice, bueno, mi género biológico es hombre, pero mi ideología, ¿verdad?, es mujer, yo soy mujer, yo me siento mujer. Así que yo quiero que me manden a una cárcel de mujeres. Algunos que se sienten caballos. Ahí vi un comentario de una mujer que se empezó a deformar para verse como un caballo. Algunos se sienten pájaro. Igual ese que se siente pájaro, que se suba a un edificio, que se aviente y que empiece a volar. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, vemos que la sociedad se está corrompiendo. Vemos, hermanos, que aún dentro del gobierno corrupto está permitiendo que haya todo tipo de este tipo de ideologías. Y déjenme decirle que al decir esto abiertamente, hermanos, y a través de las redes sociales, ¿verdad?, me puede causar problemas, ¿no? Porque nos llaman a nosotros que somos homofóbicos, los cristianos, somos intolerantes, nos llaman. Y que hay de ellos que nos critican y nos ofenden. Eso también es intolerancia, ¿no? O sea, la tolerancia se refiere a que yo no te voy a criticar
yo no voy a hablar mal de ti, yo no te voy a agredir. Yo voy a respetar lo que tú eres. Así, si ellos piden tolerancia, nosotros tenemos que respetar lo que ellos son, pero ellos tienen que respetar lo que nosotros somos. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que nosotros no los amemos. Como cristianos tenemos que amarlos. Y como cristianos tenemos que orar a Dios para que Dios les salve, para que ellos sean salvos. Ese es nuestro trabajo. Pero estamos viviendo esos tiempos difíciles como estuvo viviendo Isaías en ese tiempo, y Dios lo mandó a predicar. Predicó juicio, pero predicar también salvación. Y hermanos, en esta tarde vamos a analizar el texto que acabamos de leer de Lucas, ¿verdad? Vamos a analizar lo que la palabra dice, ¿verdad? Cómo las profecías de Isaías, que fueron en el 741 al 860 más o menos, dicen, ¿verdad? En los cuales Isaías profetizó, y hasta mucho después tiempo, 300, 400 años después, se cumple en la persona de Cristo. Y vamos a analizar esa profecía de Isaías que se cumple en Cristo. El primer punto que vamos a analizar es las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Versículo 18a, vamos a dividir el versículo 18 en tres porciones. Versículo 18a, 4:18, 4:18 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Comienza para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? El Espíritu de Dios, dice la profecía, me ha ungido, ¿verdad? Y recordemos que en el capítulo 3 de Mateo, cuando Jesús es bautizado, ¿verdad?, desciende el Espíritu Santo, ¿verdad?, es ungido, ¿verdad? Y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, Jesús dice, bueno, buenas nuevas, vine a dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas a los pobres, podríamos hacer dos preguntas. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles serían esas buenas nuevas? Primeramente tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son las buenas nuevas? Porque dice, vine a dar buenas nuevas a los pobres. Pero ¿cuáles serían las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? O sea, tenemos que preguntarnos, cuando estudiamos la Biblia tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que preguntarle a la Biblia, tenemos que preguntarle qué es lo que quieres decir con esto, porque si no, no la voy a entender y simplemente lo voy a seguir de largo y voy a creer que entendí, pero la realidad es que no entendí, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Verdad? La segunda pregunta es, ¿el pobre dejará de ser pobre? Porque dice, viene a dar buenas nuevas a los pobres. Entonces tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Y la segunda pregunta es, ¿los pobres dejarán de ser pobres? Bueno, digo, la doctrina de la prosperidad, eso sí lo dice, ¿no? ¿Verdad? La doctrina de la prosperidad dice, bueno, casi dice, bueno, dime cuántos bienes materiales tienes y te diré cuánta fe tienes. ¿No? Dice, nosotros somos hijos de Jehová, ¿no? Entonces somos Jehová Juniors, ¿no? Como dijera estos hombres que serán juzgados por el Señor por ser unos falsos profetas y por enseñar la doctrina mal, la Biblia mal. Y si alguno me escucha, discúlpeme que lo esté diciendo, pero es la verdad. Así que dice la pregunta, bueno, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Vamos a analizar. El pobre dejará de ser pobre, vamos a analizar. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. También el Señor dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de la economía, hablando de dinero, dice, será dado, ¿no? Será suplido. Y también dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, dice la Escritura. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Bueno, las buenas nuevas es que vino, que Cristo vino, ¿verdad?, para que nosotros podamos conocer de Él, y al conocer de Él podamos buscarle, que podamos llegar con nuestras cargas. Venid a mí todos los que estéis cargados. Cuando nosotros nos sentimos de una manera mal,
¿Ah? Nos sentimos tristes, nos sentimos quizás quebrantados, quizás nos sentimos, hermanos, que ya no encontramos la salida porque tenemos deudas aquí, no tenemos casi trabajo. El Señor dice, venid a mí los que estéis cargados. ¿Qué quiere decir esto? Vengan a mí los que tengan necesidad, vengan a mí los que le están padeciendo, vengan a mí los que están sufriendo, ¿verdad?, económicamente, de cualquier sufrimiento que estén, vengan a mí que yo los haré descansar. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bueno, dice las buenas nuevas son que Él nos va a dar descanso de nuestras cargas. Él nos va a dar descanso de nuestras necesidades económicas. Él nos va a dar descanso. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios nos va a hacer ricos, porque nosotros no estamos en el Antiguo Testamento donde la prosperidad se mostraba a través de bienes materiales, a través de tierras, a través de ganado. No estamos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, desde el Nuevo Testamento, hermanos, la prosperidad se maneja de otra manera. Se maneja en una prosperidad espiritual. Amén. Recordemos que al principio, cuando comenzó la iglesia primitiva, todos daban a la iglesia, vendían sus terrenos, vendían sus casas y lo daban a los apóstoles para que se repartiera cuando había necesitados. Las necesidades de la iglesia se repartían. Y esto no quiere decir que no eran prosperados espiritualmente. Porque todos aquellos que vendían sus tierras, sus casas, para darle a la iglesia, hermanos, crecían espiritualmente, prosperaban espiritualmente. Porque estaban confiando en alguien. Porque estaban confiando en esto, en la promesa que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que ustedes necesitan, hablando de comida, de vestido, de techo, dice, yo se los voy a dar. Pero buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, el pobre no va a dejar de ser pobre. Ahí está la respuesta. El pobre seguirá siendo pobre, ¿verdad? La diferencia es que el Señor va a suplir nuestras necesidades. El Señor va a suplir aquello que necesitamos. Algunos que son pobres, Dios les ha dado un buen trabajo y dejan de ser pobres. No son millonarios, pero dejan de ser pobres. Dios comienza a suplir sus necesidades, ¿verdad? De un buen trabajo. Le ofrecieron un trabajo a mi sobrino en el, ¿cómo se le llama? Bueno, del gobierno, pero es los de la escuela. Se me olvidó el nombre. Pero bueno, un trabajo de ahí le pagarían $24 la hora. Pues es un buen sueldo, $24 la hora, ¿no? $25 la hora. Es un buen sueldo, ¿no? Entonces, Dios muchas veces nos suple el trabajo, ¿verdad? O hay veces, hermanos, a mí me ha pasado, cuando yo estaba en México, no tenía mucho trabajo, y pues me invitaban a predicar, y me acuerdo que una vez me invitaron a predicar a un pueblo que no conocía, y yo nada más tenía lo necesario de ida. Yo decía, ¿cómo me voy a regresar? Porque yo siempre salía con toda mi familia, ¿no? Con todos salía, con todos, hasta con el perro y el gato. Y pues ya agarramos y nos vamos, ¿no? Tomamos el camión y nos vamos hasta ese pueblo. Y luego me bajé donde me habían dicho, no estaba el hermano que supuestamente iba a estar esperando, ¿no? Para llevarme a la iglesia donde iba yo a predicar. Y no lo encontraba al hermano. Y dice, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Si no encuentro al hermano, ¿ya cómo voy a regresar? Bueno, entonces el hermano me habla por teléfono y me dice, hermano, estoy por este lado, y ya lo veo, ya lo escucho. Bueno, para hacerles larga, vamos a la iglesia, hermanos, predico, me dan una ofrenda, ¿verdad? Uno de los hermanos llevaba un camión, me dice, hermano, no se quiere ir con nosotros a México porque unos hermanos que vinieron con nosotros ya se fueron, ya no están aquí con nosotros y tenemos lugares. No, digo, gloria a Dios, sí, claro que sí, ¿no? Y nos dejó casi cerca de la casa, ¿no? Y entonces yo digo, gracias, Señor, porque aparte de que ya no tenía yo dinero para regresarme, ¿verdad? Me dieron una ofrenda,
¿verdad? Y todavía el pasaje no me cobra porque me trajeron los hermanos. Así que tuve todavía para una semana para que comiéramos. ¿Verdad? Entonces, Dios no suple, Dios no me hizo rico, Dios no me hizo que me sacara la lotería, ¿verdad? Pero Dios suplió mis necesidades. Y aquí en Estados Unidos han suplido mis necesidades. El comienzo del mes pasado, ¿verdad? Suplió lo que yo me hacía falta para pagar mi renta, ¿verdad? Y doy gracias a la iglesia. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, que es su justicia, Dios suple nuestras necesidades. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que trajo buenas nuevas a los pobres. Y si estamos hablando de pobres literales, ¿verdad? Que no tienen dinero, pero si hablamos de pobres en espíritu, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Hermanos, cuando nosotros, son buenas nuevas, cuando nosotros somos pobres en espíritu, porque Dios nos está diciendo que vamos a heredar el reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Y quién es aquel pobre en espíritu? Aquel que dice, no pretendo haberlo alcanzado, no soy todavía bueno, no soy todavía lo mejor, todavía sigo viendo mis defectos que tienen que ser quitados. ¿Verdad? Pobre de espíritu era aquel publicano que cuando estaba en el templo orando y le decía, Dios, ¿verdad? Me arrepiento de mis pecados, Dios sé propicio a mí, soy pecador, ¿verdad? Soy malo, porque recuerden que los publicanos en aquel entonces eran los que estaban casi en contra del pueblo judío, ¿verdad? Sí. Eran los que recaudaban los impuestos, ¿verdad? Y a veces muchos de ellos cobraban de más, y por eso es que ellos hacían ricos. Entonces los judíos no los querían, su mismo pueblo no los quería. Entonces, pero este hombre dice, perdóname, ¿verdad? Sé propicio a mí, Señor. Dice, perdóname mis pecados, mis maldades. Y sin embargo el fariseo decía, gracias Dios porque soy bueno, gracias Dios porque doy diezmos, gracias Dios porque oro, gracias Dios porque yo no soy como él. Yo no soy como el publicano. Entonces, ¿quién salió justificado? Dice Jesús. ¿El fariseo que decía yo soy bueno, o salió justificado el publicano que decía que él era pecador? El publicano fue el que fue justificado. Ese era un hombre que tenía pobre en espíritu. Cuando nosotros somos pobres en espíritu, hermanos, somos prosperados espiritualmente, porque nosotros heredaremos el reino de Dios. Amén. A eso vino Cristo, a darnos las buenas nuevas. A darnos las buenas nuevas, hermanos, para que usted y yo, hermanos, tengamos una vida eterna, una vida, hermanos, un día sin problemas. Quizás aquí vamos a padecer económicamente, vamos a padecer quizás enfermedades, vamos a padecer problemas, situaciones difíciles. Quizás vamos a ser perseguidos. Pero déjenme decir, hermanos, que cuando venga Cristo por nosotros, entonces sí, todo será felicidad. Amén. Estaremos toda la eternidad con Jesús. Y quizás algunas dudas que teníamos aquí en la tierra le preguntemos, y Señor, ¿cómo fue esto? O a lo mejor ya ni nos acordamos de esas dudas, ¿no? O sea, una de mis dudas es, bueno, Señor, ¿cómo hiciste cómo era ese carro de fuego que mandaste, donde te llevaste a Elías? ¿Cómo fue que desapareciste a Enoc? Bueno, a lo mejor esa respuesta se va a dar cuando Jesús venga y nosotros desaparezcamos, ¿verdad? En la parusia, ¿verdad? En el arrebatamiento. Vamos a ver el segundo punto. Versículo 18b, ¿verdad? Sanar a los quebrantados de corazón y dar libertad. Dice, vamos a 18b. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a predicar libertad a los cautivos. Jesús ha venido a sanar a los quebrantados de corazón y libertad a los cautivos. La gente aún cuando cree que está bien, hermanos, porque quizás tenga todo lo material, siempre va a tener un vacío en su corazón, como dije hace rato.
El ser humano está cautivo, el ser humano es esclavo del pecado. Y al pecado le voy a llamar los malos hábitos. Porque muchas veces cuando oímos la palabra pecado, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, pues es que yo no peco, ¿verdad? Algunos dirán, pues todos pecamos, ¿verdad? Todos tenemos pecado, todos pecamos. Porque se oye algo así como muy religioso, ¿no? Pecado. Solamente en la iglesia hablan de pecado, solamente en la religión hablan de pecado. Pero ¿sabe qué es el pecado? Son los malos hábitos que adquirimos a través de nuestra historia, desde que nacimos, desde que vamos creciendo. Desde el momento, hermanos, que usted y yo tuvimos noción de lo que es bueno, que es malo, comenzamos a adquirir malos hábitos y buenos hábitos, ¿verdad? Los primeros hábitos o los malos hábitos, los primeros malos hábitos que aprendimos fueron de nuestros papás, ¿verdad? Veíamos cómo le gritaba a papá, mamá, ¿verdad? ¿Y por qué creen que los niños luego le gritan a los hijos, a los papás? O el hermano mayorcito le grita a la mamá, pues el pequeño lo imita y le grita a la mamá. Entonces, los malos hábitos que vamos adquiriendo a través de nuestra vida, ¿verdad? Primeramente con papá, luego en la escuela, luego en la televisión, en las computadoras, en el celular, porque ahora todo el mundo tiene celular, hasta los niños, ¿verdad? Niñitos de 2 años están ahí con su tablet y su celular. Dios mío. Y recordemos que la tecnología es buena, pero a la vez también es mala. La tecnología nos puede ayudar a ser mejores o nos puede ayudar a ser peores. La tecnología no siempre es buena, hermanos. Es buena cuando la sabemos utilizar para lo bueno. Ahí tenemos, decía en el siglo de las luces, en el siglo de la ilustración, siglo XVII, decían que la ciencia nos iba a llevar a ser una mejor sociedad. Decían que la ciencia, al ir aumentando, nos iba a llevar a un paraíso. Esa era la creencia de ese entonces. Y vemos que no es cierto. Vemos que la ciencia nos llevó a una destrucción masiva de Hiroshima, la bomba atómica. ¿Verdad? La ciencia nos ha llevado a cosas buenas, sí nos ha llevado a cosas buenas, pero también nos ha llevado a cosas malas. ¿Cuántas enfermedades ahora, que algunos virus, algunas bacterias, sobre todo virus, ¿verdad?, que no son naturales, que son creados? Algunos dicen que el COVID fue creado, y algunos dicen que las nuevas bacterias que están surgiendo también son creadas. Y yo creo que hay probabilidad que sí. Hermanos, el hombre es esclavo de sus malos hábitos. Hemos adquirido malos hábitos desde que tuvimos conciencia de lo bien y el mal, y unos malos hábitos se han arraigado más en nuestras vidas, que todavía hasta el tiempo de hoy seguimos acarreando, seguimos trayendo esos malos hábitos en nosotros. El alcohólico, ¿verdad?, agarró el mal hábito de tomar. Las personas que estamos sumamente obesas, ¿verdad?, tienen el mal hábito de comer y no comer bien. Las personas que cometen adulterios, las personas que cometen fornicación, ¿no?, que ven pornografía y todo eso, tienen el mal hábito del sexo. Y todos los malos hábitos que tenemos son cosas que son normales en el sentido, ¿verdad?, el comer, el tener relaciones sexuales entre esposos, el de tomar. Son necesidades que el cuerpo necesita, pero cuando los hacemos en mal hábito, ¿verdad?, es de una manera desordenada. Empezamos a hacer aquello que necesitamos, pero de una manera desordenada, y por eso se convierte en un mal hábito. Y a eso vino Cristo, ¿verdad?, a liberarnos de esos malos hábitos, a darnos, hermanos. Muchas veces tenemos el corazón quebrantado, tenemos corazones rotos,
porque hemos sufrido, porque hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones difíciles. Quizás mi alcoholismo hizo que me separara de mi esposa, quizás el adulterio hizo que me separara de mi esposa, quizás ciertas cosas que estamos sufriendo y que nuestro corazón está quebrantado, porque estamos destrozados. Hermanos, déjeme decirle que Cristo vino para curar esos corazones quebrantados. Y esos corazones quebrantados están así por nuestros malos hábitos, por el pecado que hay en nosotros, porque seguimos arrastrando esos malos hábitos desde jóvenes. Y aún cuando somos cristianos, hermanos, aún hay esos malos hábitos, hay algunos malos hábitos que seguimos teniendo. A veces tenemos malos hábitos que no hemos podido dejar, aún siendo cristianos. Hemos luchado contra esos malos hábitos. Oiga, vamos a llamarle pecado. Hemos luchado con esos pecados. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución, dice más bien sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras está diciendo, así como el alcohol te domina, deja que el Espíritu Santo te domine. Y cuando el Espíritu Santo nos domine, hermanos, esos malos hábitos se empezarán a desaparecer. Por eso es que Jesús dice, ¿verdad? Yo voy a dar libertad, voy a curar esos corazones quebrantados, voy a dar libertad al cautivo del pecado. Por eso Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice que ahora ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la ley ni del pecado, porque ahora hemos vencido, porque Cristo venció el pecado y la muerte. Ahora nosotros como cristianos, aquellos que hemos aceptado a Jesús, hermanos, somos vencedores igual que Cristo. Y por eso tenemos la fuerza, tenemos la capacidad de vencer esos malos hábitos que están en nosotros. Pero muchas veces no buscamos la fortaleza de Cristo. Jesús quiere sanar nuestros corazones quebrantados y quiere quitarnos, liberarnos de nuestros malos hábitos. El Señor nos dice en ese momento, dice, yo he venido para sanar tu corazón y darte libertad del pecado. Ha venido a sanar nuestros corazones y a darnos libertad del pecado. A eso vino Cristo. A eso vino Cristo. Tercer punto, en Cristo podemos hallar o encontrar sanidad. Vamos, 18c, ¿verdad? La siguiente parte del versículo 18. Me dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, ¿no? A predicar el año agradable del Señor. En Cristo podemos encontrar sanidad. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 4, 5 y 6. ¿Estamos ahí? ¿Qué libro antes de Isaías? ¿Qué libro está después de Isaías? Jeremías. ¿Y antes? Ok, dice Isaías 53, 4, 5 y 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. ¿Ah? Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Verdad? Dice un teólogo que ya está con el Señor, se llama Francisco de la Cueva, un experto en hebreo, decía que la mejor traducción de este pasaje o de esta parte no es en sus llagas encontramos sanidad o sanación, sino es en su llaga, no dice, por su llaga somos sanados, somos curados, que una mejor traducción es
por su llaga, en su llaga encontramos sanidad. ¿Verdad? Porque si lo tomamos como en su llaga somos sanados, nos podríamos preguntar, y bueno, ¿por qué todos no sanan? O sea, hablando de creyentes, ¿no? ¿Por qué no todos los creyentes sanan? Nos podríamos hacer esa pregunta, porque aquí dice, en su llaga somos sanados, ¿no? Nos está hablando de algo genérico, que todos somos sanados. Pero si lo interpretamos como dice este teólogo, que en su llaga encontramos sanidad, quiere decir que no todos son sanados. Algunos encuentran la sanidad, algunos sí son sanados, porque eso depende de Dios. Depende de la voluntad de Dios. Depende del plan de Dios que tiene para la persona que se enferma, ¿verdad? Entonces, no es que somos sanados, sino que encontramos sanidad en la cruz de Cristo. Y por eso podemos decir que en Cristo encontramos la sanidad, ¿verdad? Encontramos la sanidad. Es algo tremendo, hermanos, porque la enfermedad en nuestro tiempo es algo que ha pegado a muchos. La enfermedad, a muchos han muerto por la enfermedad. Muchos han sufrido por la enfermedad. Pero podemos encontrar sanidad en Cristo Jesús. Podemos encontrar sanidad, hermanos. Dice la Escritura que si nosotros le pedimos a Dios creyendo que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero a veces no pedimos realmente con esa fe. A veces estamos alejados de Dios, que nuestras oraciones solamente llegan aquí al techo, y del techo se regresan. No pueden traspasar el techo y llegar a la misma presencia de Dios, porque nuestras vidas no están correctas, porque nuestras vidas están alejadas de Cristo. Si queremos encontrar sanidad, hermanos, cuando nos encontramos enfermos, debemos tener una relación buena con Cristo, para que cuando nosotros oremos, traspasen, ¿verdad?, ese techo, traspasen el segundo edificio y lleguen hasta la mera presencia de Dios. En Cristo encontramos sanidad, hermanos. Quizás, hermano, tú y yo hemos aceptado a Cristo y lo hemos confesado, pero aún así estamos alejados de Él. El otro día yo decía, el domingo pasado yo decía que el versículo de Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha y abre la puerta, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo, ¿verdad? Y es un texto que utilizamos para evangelizar a la gente que no es cristiana, no es creyente. Pero es un texto que no es dado para los inconversos. Es un texto que es dado para la iglesia. O sea que la Biblia nos está diciendo, el texto, ¿verdad?, la Escritura, la palabra de Dios, Dios mismo nos está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta, a nosotros los creyentes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir esto? Que aún los creyentes tenemos a Cristo fuera de nuestro corazón. Aún lo tenemos adentro porque está nuestro yo todavía en el trono de nuestro corazón, nuestro yo. Y tú le estamos diciendo a Cristo, ¿sabes qué? Puedo hacer esto o lo otro, pero no te puedo dar todo mi corazón. Y ahora, la invitación también es para los que no son creyentes. También la invitación es para los que no son creyentes. ¿Quieres tener las buenas nuevas? ¿Quieres que tu corazón sea curado? ¿Quieres tener sanidad? ¿Encontrar sanidad? Dice la Escritura, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, entonces serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si queremos que actúe Dios a través de Cristo en nuestras vidas, tenemos que confesar y creer en Él.
No es acerca de una religión. Como religiones, hermanos, la Iglesia Católica, los mormones, los testigos de Jehová, los de la luz del mundo, los pares de sufrir, nosotros los evangélicos, cristianos evangélicos, como religión todos somos iguales. Tenemos fallas, tenemos errores, tenemos aciertos, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, ¿verdad? Como religión, porque todas las religiones son hechas, instituidas por el hombre mismo. Así que el creer y aceptar a Cristo no es en cuanto a religión, sino es en cuanto a tener fe, tener un arrepentimiento y creer que Cristo vino hace 2000 años a morir por mis pecados, así como lo dice aquí en Isaías. Y que mi relación con Cristo es lo que me va a salvar. Mi relación con Cristo es lo que va a sanar mi corazón quebrantado. Mi relación con Cristo es el que me va a suplir mis necesidades. Mi relación con Cristo es el que va a hacer que deje yo de pecar, que deje yo mis malos hábitos. No sé cuánto religión, hermanos. Podemos ser cristianos evangélicos 100 años y no ser cristianos. Podemos ser cristianos evangélicos por toda una cantidad de años y seguir con nuestra misma vida rutinaria, una vida sin Cristo, una vida, hermanos, que carece de felicidad, que carece de propósito. Nuestra vida va a tener propósito cuando hagamos caso a estas palabras. Dice, por cuanto el Señor me ha ungido, vine aquí a predicar las buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a dar sanidad. Hagamos las nuestras esas promesas y busquemos de Cristo. Dejemos la religiosidad atrás, que eso no es nada bueno. Hay hermanos que son bien fariseos. Hablo de los cristianos. Hay hermanos que son bien fariseos, son bien legalistas y condenan a la gente por la hermana ya está en pecado porque trae pantalón. La hermana trae velo, está muy bien. La hermana también está en pecado porque trae pantalón, ¿verdad? La hermana está en pecado porque se cortó el cabello. Y son legalistas, hermanos, y solamente están fijando en las fallas de los demás. Cristo no vino a ver nuestras fallas. Los fariseos decían entre sí decían ellos, si éste supiera quién está comiendo con él, no estaría aquí, porque estaban prostitutas y había publicanos, ¿ah? Pecadores. Jesús, sabiendo el pensamiento de ellos, dice, yo he venido por los que están enfermos, no por los que están sanos. Cristo vino por nosotros los pecadores, a darnos salvación, a liberarnos, a darnos libertad, a sanarnos. Vamos a celebrar la Santa Cena. Y después y quiero que cuando estemos orando, analizando, de la Santa Cena, quiero que sean honestos con sus propios corazones. Y si necesitamos de Cristo, digámosle, Señor, aquí estoy. Si necesitamos pedirle perdón a Dios, Señor, perdóname. Dios, perdón. A eso vino, perdonarnos. Si no tenemos una relación con Cristo, díganle, Señor, quiero tener una relación contigo. Eso. Empiecen a meditarlo para que cuando estemos en la Santa Cena, hagamos y oremos.
cantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra. Quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, sí, de corazón amarte, bajo tu sombra, Señor. Quiero morar, mi vida consagrar solo a ti, mi corazón, Señor, bajo tu sombra. Y quiero morar, mi vida consagrar solo a ti, mi corazón, Señor, amarte. Tome su asiento, hermano. ¿Verdad? Y bueno, vamos a tener un convivio como siempre. Cada primer domingo del mes tenemos Santa Cena y tenemos un convivio, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios y gracias de todos los hermanos, ¿verdad? Podemos lograr esto. Así que, hermanos, que el amor del Padre, ¿verdad? Que la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Amén. Con poder
exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, con Cordero inmolado eres Señor. Las naciones enteras se postrarán en tu nombre por siempre, bendecirán por los siglos tu gloria nos llenará, y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, con Cordero inmolado eres Señor. Las naciones enteras se postrarán en tu nombre por siempre, bendecirán por los siglos tu gloria nos llenará, y veremos tu fuerza y majestad. Amén.